Seguimos aquí, señores, en Ruta Electoral, su más completa revista informativa sobre todo lo concerniente al proceso electoral dominicano, candidatos, partidos, coaliciones, análisis, procedimientos y procesos. Esta noche con dos invitados de excepción, Daniel Pou y David de la Hoz, politólogos reconocidos, expertos en el manejo de estos procesos y de estos análisis de excepción que nos pautan, que nos orientan y nos guían, que es precisamente el objetivo de este programa: orientar al pueblo dominicano, al nuevo votante, al ciudadano, al joven, al empresario, a la ama de casa, al profesional, a todos los dominicanos sobre cómo deben ejercer de manera libérrima, de manera sagrada, el derecho al sufragio, que no solamente es un derecho y un deber, es un privilegio que les permite fortalecer el sistema democrático. Señores, y hablando de participación y representación, la cuestión de las tachas a los candidatos y la cuestión del financiamiento electoral. Este sigue siendo un tema serio, difícil. Tenemos varios incumbentes que tienen serios cuestionamientos, acusaciones e incluso algunos tienen grilletes y acuden al Congreso con grilletes. Otros están sometidos a investigaciones muy serias e incluso ya con formulación de cargos. Pero esos incumbentes pretenden repetir y ser de nuevo electos por la voluntad popular y por la lista de los partidos políticos. Entonces, ¿qué impacto tiene esto en la democracia? ¿Cuáles son los efectos de estas situaciones? La Junta no tiene capacidad para controlar. ¿Cuáles son las opciones? El pueblo y el elector, lo constituyente, ¿qué capacidad tienen para impedir que esos candidatos cuestionables, no por el derecho, sino también porque dicen que si no tiene una sentencia definitiva, pues no importa? Pero ¿cuál es el umbral ético en estas condiciones? ¿Y para qué los partidos políticos reciben fondos públicos entonces? Yo particularmente, me excusa David, soy de los que creo que la ética es un cóndor que vuela por sobre la ley. Y lo digo de esta manera y no de otra manera, porque no quiero sujetarme al tecnicismo teleológico del derecho. ¿Y las cámaras no tienen una comisión ética? ¿Las propias cámaras? Sí, pero el problema es que las cámaras son parte del problema. Los que llegaron ahí, llegaron también como parte del problema. Fueron arrastrados por ese río de clientelismo, de prebendalismo, de financiamiento desconocido, de procedencia desconocida. La gran mayoría de los que están ahí. O sea, de componendas. Componendas. ¿Cómo vamos a garantizar? Ahora, entonces? yo de lo que repartos. creo, hay un elemento que es un actor de primer orden, que es donde la democracia toma forma. ¿Sabe dónde? En el sistema de partidos. Yo creo que son los partidos quienes deben de tener la responsabilidad. Son los protagonistas de del decirle, mira, Cabral, nosotros te apreciamos, es cierto que a ti no se te ha condenado, pero éticamente en este momento estás invalidado. No, o sea, no podemos llevar un riesgo tan alto como para colocarte en una boleta para ser elegible. ¿Por qué? Bajo esas condiciones van a desaparecer entonces muchos congresistas. Pero no importa. Van a tener que salir congresistas y pero y no es públicos. de que banqueros, riferos, gaseros, ahí hay congresistas, muy pocos. O sea, mira, no creo que ninguno de esos congresistas sea lo suficientemente relevante para mutilar el espíritu del Congreso Nacional. Al contrario, siguen siendo un lastre no para el Congreso, no, para la democracia. ¿Cuáles son entonces las medidas incluso si se hace una evaluación? ¿Cuáles son las propuestas Mira, de ustedes? Ahora que se está terminando control. un periodo constitucional, si se hace una evaluación de cada congresista en cuanto a su rendimiento en ambas cámaras, su productividad, y los costos que tiene también, su honorabilidad,
nos vamos a encontrar con que debería vaciarse el Congreso, porque ahí lo que hay son personas representando intereses particulares y el que va ahí tiene que limitarse estrictamente a defender el interés general del país. Y eso hace mucho tiempo que desapareció del Congreso. ¿Qué ustedes proponen para el control del financiamiento ilegal de los partidos políticos y de los candidatos? Por ejemplo, un incumbente que tiene acceso al plan social, que tiene acceso a Procomunidad, que tiene acceso a las agencias de gobierno y que puede movilizar recursos. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes como expertos pueden plantear para ejercer un control más claro para que el incumbente no se le imponga al candidato emergente? Mira, dicen que la democracia se desarrolla con más democracia, no con menos democracia, con más democracia. El sistema de partido dominicano es plutocrático, es decir, prevalece el dinero. Para tú ser candidato a regidor, tú tienes que estar en capacidad de pagarte tu propia campaña o de que un sector específico te pueda financiar tu campaña, porque el partido político ya hace tiempo que la doctrina del bochismo de que todos participasen en política y que llevó a muchos jóvenes de pueblo, de barrio y de campo a convertirse en profesionales de la política práctica, desapareció. Ahora son aquellos que tienen capacidad financiera los que van a la boleta de los partidos. Entonces, ¿cuál es el sentido de la financiación pública? Entonces, hay ¿Para un qué vicio. usamos dinero del presupuesto público para los partidos políticos? ¿Para Bueno, qué? Supuestamente para crear un aire de igualdad, ¿De equilibrio? de equilibrio, que yo soy de los que digo que el presupuesto de financiero debe de ser repartido en las mismas cantidades. ¿Y a ese todos los dinero no partidos. debería ir a los candidatos antes que a los partidos? ¿No deberían ser los candidatos los que reciban los fondos públicos en función de la demarcación que representan y de la población votante? No, ¿No debería ser así? No, porque los partidos son las instituciones. Y los partidos no tan solo tienen gastos de tipo electoral, también tienen gastos de corte administrativo. Porque en modelos como el norteamericano, quienes reciben los fondos son los candidatos. Pero fíjate una cosa. En los momentos actuales, aquí se ha sustituido la democracia directa por la democracia no de encuestas, sino de sondeos. Y muchos partidos hablan de que van a escoger sus candidatos por supuestas encuestas. Yo digo, eso no es encuesta, son sondeos. Y esos sondeos, que es una cosa muy diferente a encuestas, ¿de qué reglas se disponen para ello? La Junta debería intervenir en eso y decir, bueno, usted quiere el sondeo tiene que tener estos y estos parámetros. Hay que seguir estos requisitos. Nada de eso, sino que los caudillos, los dueños, los propietarios de los partidos políticos son ellos unilateralmente quienes determinan qué es lo que es un sondeo. Hablemos, pues, y cómo se elige. Entonces, eso es una burla al electorado, es una burla al país. Hablemos pues entonces de los partidos minoritarios. Es una burla a la democracia. ¿Cuáles son una burla a la democracia? ¿Cómo ustedes valoran los impactos de los partidos minoritarios en este proceso? Bisagras, coaliciones, alianzas, partidos emergentes. Habrán algunos que podrán probar fortaleza política para iniciar un cambio cualitativo en el sistema político, en el sistema electoral, en el sistema democrático dominicano. En el primer segmento yo te hablé del tuit que comentaba Faride sobre un líder de los llamados partidos emergentes que se soltó una bola. Guillermo Moreno. Y es un político ético, o que se ha vendido como un político ético. Pero ciertamente es verdad que la bola circuló y él en ningún momento desmintió eso. Si nos ponemos a analizar por qué no lo desmintió, hay que decir que por oportunismo político. Pero de igual manera ya podía ir a una convención con él, ¿no?
No puede porque es que él pertenece a un partido que no es. Él sería parte de las reservas. De una reserva. Pero reserva. Ya la reserva fue acogida y fue asumida de manera legal por los partidos y por la Junta, ¿no? Bueno, no tanto. Pero fíjate una cosa. Hay algunos puntos oscuros. Pero los minoritarios tienen capacidad para cambiar. Que no es su partido de manera institucional que ha dicho que ella será candidata. Es ella misma que se autoproclama. Es decir, y el papá. Eso no es institucionalidad. Eso no es democracia. Eso no es respetar al electorado. Es que tenemos todavía mucha falencia sobre eso. Ella hace un comentario como que yo le entendí, la lectura del comentario me dice que ella considera que no hay nadie que la pueda sustituir. Veamos entonces los minoritarios. Aparte del PRI, bueno, pero el PRI, el PDI, Generación Servidores, el Partido Verde, tienen capacidad para cambiar y remontar el actual esquema de la polarización de los llamados mayoritarios. Mira, ahí hay un detalle que es importante analizar. No todos los partidos minoritarios siguen el mismo modelo político. No. Es No correcto. No lo siguen. Es correcto. Ahí hay partidos minoritarios que andan sencillamente buscando una hilacha. La bisagra. Para una hilacha. Porque bisagra implica cierta fortaleza. Yo prefiero colocarlo en un nivel, ¿verdad?, más bajo. Buscando una hilacha que los remorque hasta el preámbulo de una dirección general, de un puestecito por ahí. Pero aquí hay partidos emergentes que han sido incluso como una suerte de experimentos de incubadora de jóvenes políticos. A ver. Entonces, ya por ejemplo en el Congreso hay un joven que es diputado, que salió por el distrito, fue electo por el Distrito Nacional, que es el producto de uno de esos partidos. Opción Democrática con el país. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Es que en cierta medida muchos de esos pequeños partidos pueden convertirse en incubadoras. Existe esa posibilidad. Y esto es interesante. ¿Por qué? Actualmente, de los partidos que van hacia el proceso en el 2024. Puede producirse... Ramfi, el Partido Esperanza Democrática, el Partido Generación de Servidores, el Partido PDI. Lo que pasa es que, fíjate, a ver, Generación de Servidores tiene un vocero, ha tenido posiciones públicas. Ramfi no puede exhibir nada porque Ramfi no ha dicho nada. O sea, Ramfi es Ramfi. No tiene un partido con militantes, con personas, con estructuras que impliquen un simbolismo dentro de la política dominicana. ¿Y podrían ser decisivos los minoritarios en unas elecciones a segunda vuelta? ¿En un balotaje? No. Yo creo que las elecciones de República Dominicana hoy en día no las deciden los partidos políticos. ¿Quién la la decide? militancia de los partidos. La deciden los ciudadanos de a pie. ¿La masa silente? Más bien. David. Fíjate, a mí no me gusta el concepto de partido minoritario ni el de partido mayoritario. Y quizás los politólogos tengamos culpa en que esos términos se sigan empleando, pero son términos que en lugar de esclarecer lo que es el juego democrático, lo entorpecen. Porque fíjate, ¿quién puede decir que el Partido Reformista es un partido mayoritario? ¿Quién puede decir que el PRD es un partido mayoritario? Incluso, ¿quién puede decir que el PLD es un partido mayoritario y que los otros son minoritarios? Yo creo que esa terminología deberíamos ir variándola por otra que sea más consecuente con la realidad. Y no lo es porque aquí no hay regulación sobre el uso de las estadísticas, sobre el uso de las encuestas. Entonces, eso es engañoso. Que no ha habido un cambio cualitativo en el sistema político de partidos. Porque el Frente Popular o el partido FUPU del presidente Fernández no representa una opción emergente. Por lo tanto, parece que lo que hay es un reciclaje en el mismo sistema. Es que no hay un contenido, no hay una propuesta
que sea real. Por ejemplo, Guillermo Moreno. ¿Cuál es el proyecto de Guillermo Moreno? Bueno, a ojo vista, el proyecto de Guillermo Moreno es que se la tiene cargada contra Leonel Fernández, por ejemplo, pero eso no es un proyecto. No. Otro que la puede tener cargada, porque tú fíjate que él fue muy agresivo con Leonel, pero Hipólito es un expresidente y Pero no ha se le ha estado en escuchado silencio hablar. los últimos 3 años. Danilo es Guillermo un Moreno. expresidente y no se le ha oído decir nada. No. Luis Abinader es presidente y no hay una posición crítica constante de Guillermo Moreno que permita establecer a lo largo de su historia política como Alianza País, que permite establecer que él tiene una línea realmente contundente. ¿Y la contra el tema izquierda no hace un de la referente resolución. nuevo tampoco? Si Ahí, podríamos llamar oye, izquierda, esa discusión, Frente Amplio. exactamente, es también una vieja discusión que concluyó en que Juan Bosch teniendo razón en que aquí no hay izquierda. En eso concluyó, o sea, se demostró que todos eran falsos profetas. Y existe una fuerza genuinamente conservadora en República Dominicana con capacidad para asumir un reclamo por la legalidad y un reclamo por el imperio de la ley y el orden. Pero es que yo creo que eso no depende de que exista o no una fuerza conservadora. Son las instituciones. Es un asunto institucional. Porque aquí hay fuerzas conservadoras que son antisistema y que propugnan y acicatean el desorden institucional. Porque solamente así ellos tienen posibilidad de estar en el medio. Entonces son conservadoras para mantener el estatus quo. No, Robert, pero también ese es un término engañoso, a mi juicio, porque fíjate una cosa. Por naturaleza se podría decir que los empresarios son conservadores. Sin embargo, la propuesta más progresista al día de hoy es esa de que se depuren los candidatos. Es correcto. Entonces es engañoso el uso de terminología aquí porque tú no puedes decir que estás en desacuerdo con la propuesta que ha hecho el CONE. ¿Qué hace diferente a los partidos políticos aquí entonces? ¿Qué los diferencia unos de otros? Nada. El color. Señores, y el voto joven, el voto emergente, el voto de la juventud, ¿cómo ustedes lo valoran en este proceso electoral? ¿Cuáles son sus proyecciones y cuáles podrían ser sus impactos? Fíjate, en el pasado proceso, el voto joven o millennials se midió por la simpatía que habían Plaza La Bandera. En las redes. Y eso se dijo que era un 30% en el 20. Ahora se espera que ronde el 40%. Es las mediciones que hay. Cuando se comenzaron a hacer esos análisis, se partió del hecho de que supuestamente la juventud era apática frente al tema político. Que a la juventud de hoy, marcada por los nini, no le interesaba la política hasta que apareció la Plaza de la Bandera. ¿Por qué? Porque hubo gente, incluso en el propio gobierno de turno, que adolescentes de 12, 13, 14, 15 años le pidieron a sus padres que lo llevaran a la Plaza de la Bandera. Entonces, se derrumbó el mito de que los millennials no tenían interés en la política. La Plaza de la Bandera... Que eran apáticos. Y que eran apáticos. Eso se cayó. Pero luego hay frustración con los resultados de la Plaza de la Bandera. No. Una cosa son los resultados y otra cosa es la participación política. Ahí hubo no un decir, no un enunciado, sino algo práctico y no de un día, sino que se mantuvo como una constante por cierto tiempo que permitió establecer que el argumento era falso. ¿Y ese voto nuevo va a poder decidir el proceso electoral dominicano en el 2024? Probablemente. Sí, es casi seguro. ¿En qué por ciento? ¿En qué magnitud? Bueno, eso no lo podemos decir ahora. Eso no lo podemos decir, pero... ¿Y los desplazamientos de los militantes? ¿Qué impacto va a tener? El desplazamiento de los militantes por la cuestión de las reservas. Y veo algunas crisis ya en algunos partidos, y veo algunos resentimientos. Eso va a tener una consecuencia. Y veo manifestaciones. Eso va a tener una consecuencia funesta, porque va a hacer a los partidos, los va a colocar y los va a aproximar más al polo de los inorgánicos.
O sea, que los partidos van a ser cada vez más receptáculos o nichos o si se quiere, incubadoras de inversionistas de la política. Y eso es un problema. ¿Tú sabes por qué? Porque al final de cuentas, el contenido de la política también va a ser inorgánica. No hay de otra. Es muy poco lo que se verifica en la dinámica de cambio en los partidos políticos. Por ejemplo, podríamos ver del 20 a esta parte el empobrecimiento del PRD, de partido mayoritario a convertirse en un partido prácticamente De bolsillo. un partido mínimo, un partido Pero, sin mayor pero impacto. ojo con eso, porque Y la emergencia fíjate, de Leonel Fernández con una nueva formación, aquí, que es una fracción más bien. aquí se critica, por ejemplo, y siempre yo digo que ha sido un político mal entendido o con mala publicidad. Pero a mí me merece mucho respeto Miguel Vargas. ¿Sabe por qué? Porque el principal problema de República Dominicana es las relaciones con Haití. Y cuando él fue canciller, yo creo que es uno de los mejores periodos en que se manejaron correctamente las relaciones entre Haití y República Bueno, Dominicana. su calidad Entonces, de no, funcionario, perdón. Entonces, es claro, lo que yo quiero decir es que frente a un problema de gran importancia nacional, él supo abordarlo correctamente. Es decir, tiene una propuesta, tiene un planteamiento que usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero el hombre tiene una propuesta práctica, no teórica, porque lo demostró en la práctica. Entonces, esos lineamientos se podrían llamar, como se usa en otros países, de término coalición, es decir, usted va como minoritario, como lo que fuera un gobierno, pero usted va con su propuesta. Y yo creo que eso él lo cumplió de forma correcta. El problema que hay ahora con el tema de los partidos pequeños es que no se sabe cuál es la propuesta que tienen sobre nada. Incluso una crítica feroz. Están surgiendo propuestas. Una crítica feroz que se hace al candidato del PLD es precisamente eso, que tiene un discurso sin contenido. Y eso, según muchos observadores, está dificultando mucho la candidatura de Abel porque no saben cuál es el contenido de su propuesta. ¿Entiendes? Entonces, cuando se analiza el mundo electoral y la función de los partidos, tenemos que analizar propuestas para, en función de ellas, entonces determinar ciertas consecuencias electorales. Por eso es que digo que son engañosas las propuestas, porque en otra parte, y siempre se dijo, que el partido político, además de cumplir con los objetivos que la Constitución le traza, tiene que ser un intérprete de lo que quiere la nación. Entonces nos orientamos de nuevo a la política de coalición, la que en 1996 emergió por primera vez con una fuerza gravitante en el poder dominicano, cuando el entonces presidente Balaguer decidió apoyar al candidato del PLD y le dio un giro radical al proceso electoral que veía al doctor Peña Gómez como ya el favorito para ser el próximo presidente. ¿Eso podría ocurrir ahora? En ese escenario habían tres grandes fuerzas. Sí, había un tripartidismo. Y eso podría cambiar ahora en este proceso. No, es que no existen las mismas Pero condiciones. yo creo que nos estamos saliendo un poco de contexto, porque yo creo que Pero ahora hay debemos ver pero hay una lo variedad de la de partidos, primaria hay 30 partidos minoritarios. hacia lo municipal. Yo creo que el tema ya de las nacionales de candidaturas arriba será otro momento. El momento ahora es de determinar si los partidos políticos dominicanos son capaces de practicar la democracia interna. Y luego habría que evaluar la calidad de esa democracia interna. Entonces, con esa visión clara, el electorado entonces podría estar en mejores condiciones de saber qué hará en mayo. Pero para ello tendremos que esperar para ver cómo se van a manifestar las políticas de alianza y las políticas de coaliciones en las elecciones locales, en los ayuntamientos, porque ahí se va a verificar también. Por eso decimos que el momento ahora es de ver cómo finalmente se van a confeccionar esas boletas. ¿Y hacia dónde van a coger? Porque fíjate que se ha planteado un tema, pero falta otro. Se ha planteado el tema de
el transfugismo o de la reserva, como se diga, Los pero falta el resentidos. tema de género. Y los resentidos. Hay un tema. ¿Qué significado en términos estadísticos tienen los pequeños partidos en las alianzas? 4%. Vamos a ver, 3,5%. vamos a ver cómo queda en las elecciones locales. Y vamos a ver también el fruto de esas alianzas locales. En las elecciones locales no se puede identificar. ¿Qué va a pasar con los resentidos, los que no son reservados y los que son cambiados por negociación entre los partidos? Señores, ese tema y otro lo vamos a ver mañana. Agradezco a Daniel Pou, agradezco a David de la Hoz, dos personalidades, politólogos, académicos, reconocidos en la capacidad, en la experiencia de análisis sobre este proceso. Continuamos mañana con Ruta Electoral y aquí volvemos de nuevo. Buenas noches y gracias a ustedes.